Abuelo. Hay muchas historias que quedan en el olvido y que cuando aparecen vale la pena que sean contadas. Esta es una de ellas. Tus nietos no te conocimos, así es que espero que no te enoje que te hable de tú. Yo creo que no debería de haber problema porque lo que sé de ti es que eras muy niñero y te hubiera encantado conocer a tus nietos. Toda historia tiene un comienzo, y a veces esos comienzos tienen que ver con historias y personajes que no conocimos, pero son extrañamente muy cercanos. Esta historia empieza mucho tiempo antes de que yo naciera, pero llegó a mis manos hace unos meses cuando se organizó una reunión para conmemorar tus 50 años de partida. La reunión fue en la casa y a pesar de haber sido organizada con mucho tiempo, algunos de tus hijos no vinieron. Pareciera que el rencor y la tristeza los consume, y no encuentran cómo soltar aquello que los lastima y los mantiene en una lejanía cercana porque cuando necesitan ayuda de mi madre aparecen. Es medianoche. Sonaron 24 campanadas. Medianoche, me dije. Cuánto frío hay en el triste caserón vacío donde viven mis ansias sepultadas. Cómo tiemblan a rosas olvidadas entre el ramaje del jardín sombrío, como las violetas del estío se mueren en la sombra abandonadas. Nadie se acerca a mí. La vida pasa sin llamar a la puerta de mi casa. Una tumba parece mi aposento, mas no me encuentro solo. ¡Qué sorpresa! Ha pasado una ráfaga de viento y llego sollozando la tristeza. Chihuahua, noviembre de 1922. Luis Fernández Martínez. Afectuoso recuerdo a la señora Emilia Díaz Durán. Veracruz, Veracruz, 24 de diciembre de 1922. No sé quién fue Luis Fernando Martínez, pero sus palabras sirven para dar pie a la historia que comienza con el eterno ciclo de vida y muerte. Una muerte dio paso a una vida que fue muy breve y que dejó un hueco que no se ha sabido llenar. Emilia Díaz Durán se irá el lunes a México. Va con el deseo de establecerse en aquella capital al lado de la familia Sinibaldi. Podemos afirmar que Emilia, cuya belleza, cuya bondad del alma y cuya simpatía avasalladora son tres armas para imponerse, será recibida gratamente por la sociedad azteca. Un adiós cariñoso para la dulce amiga. El 30 del pasado agosto contrajo matrimonio en la Ciudad de México nuestra querida amiga Emilia Díaz Durán con el licenciado Jorge Guerra Leal, abogado consultor del gobierno mexicano. La boda de la bella y gentil compatriota fue un acontecimiento social en la ciudad de los Palacios. A principios del año, los nuevos cónyuges visitarán Guatemala. Vayan a Emilia las congratulaciones más fervientes y los deseos más sinceros por la felicidad y el bienestar a que tienen derecho. Orla Negra. Honda consternación ha causado entre el extenso círculo de sus amistades la infausta noticia del fallecimiento de doña Emilia Díaz Durán de Guerra, acaecida en la capital de México el jueves de la semana última. Era la extinta originaria de esta capital y pertenecía a apreciable familia de la localidad. Hacía más de un año que residía en la Ciudad de México DF, donde había contraído matrimonio con el señor licenciado Guerra, distinguido miembro de la sociedad mexicana. El jueves 2 de octubre de 1924, el círculo de vida y muerte se hizo presente. Me gusta pensar que aparte de la pintura, tú y yo compartimos la necedad de querer nacer. Mi historia es menos dramática que la tuya. Mi mamá, tu hija, dice que yo nací con el DIU entre las manos. Mis ganas por vivir se hicieron presentes igual que las tuyas. Mientras Tánatos aparecía para reclamar una vida, Atenea hacía lo propio para rescatar a alguien que entregaría su vida al arte. Mientras mi bisabuela luchaba por obtener las últimas bocanadas de aire, tú te preparabas para llegar con un padre al que le costó mucho trabajo aceptarte. El aire se escapó de mi abuela. El médico dio la noticia a mi bisabuelo. No soy capaz de entender el dolor que debió de haber sentido. Imagino un silencio espectral, una calma tensa, y dentro de esta tú decidiste moverte. Algo se movía en el vientre de Emilia. Los médicos apresuraron todo para hacer una cirugía para salvarte. Fue necesario improvisar una incubadora. Te colocaron en ella. La tía Charo comenzó a entablar el fuerte lazo que te mantendría unido durante muchos años. Ella estuvo al pendiente de ti, mientras el bisabuelo dejaba que la tristeza lo consumiera. No podía comprender que muchas veces en esta vida para que algo nazca tiene que haber una muerte, no necesariamente de personas, pero a él le tocó la mala suerte de vivir la experiencia de ver morir a la mujer que tanto amó y que afortunadamente tenemos las cartas que le escribía como testimonio del amor y pasión que despertaban en él la bisabuela Emilia. En las cartas se atrevía a hablar de su pecho y sus pies. Aparentemente estos provocaron una fascinación en él y sus cartas contienen muchas palabras que se consideraban prohibidas en esa época. Murió una pasión. Nació un niño, y con él nació el rechazo de su padre. San Alberto, 24 de diciembre de 1925. Licenciado señor don Jorge Guerra Leal, México.
Mi querido Jorge, me favoreció su muy grata cartita. Celebro que estén ustedes sin novedad y que mi querido patrojito esté tan robusto y lleno de travesuras graciosas. En mi pensamiento lo veo constantemente, en sus afanes de botarlo todo. Ya tendrán bastante cuidado con él. Después, desde el 30 del pasado llegué acá en donde he mejorado el trastorno digestivo con tomar después de las comidas té de hojas de boldo. Así, a pesar de lo mucho que sudo, no he disminuido en peso. Muchos deseos tengo de ir ya con ustedes, ya que son tan buenos. Ya sé que son tan buenos que se resignan a sufrir las impertinencias de esta pobre viejita, pero desgraciadamente José no está bien de salud. El paludismo aún le molesta. El 2 de este tuvo un fuerte cólico nefrítico y yo creo que solo cambiando de clima se compondría, por lo que le ruego a él que vaya a pasar una temporada a esa en el mes de marzo o abril, que ya no hace frío. Puede arreglar sus negocios en ese tiempo que no hay cosechas. Así le suplico instarlo para que vaya y a su vuelta, si aún vivo, me iré a visitarlos con Marita Díaz Durán, pues entiendo que ya está para casarse con su novio antiguo Jorge Echeverría, pero sí me llevaría una guapa y buena. Nos iremos a Guatemala del 28 al 30 de este, así allá espero sus gratas noticias en el chalet del Valle. Le suplico informarme siempre que pueda de mi querido muchachito, y darle 1000 besos y abrazos por mí, y a sus hermanas mis afectuosos recuerdos de esta pobre viejita. Josefina. No sé si alguna vez leíste esta carta, pero creo que fue la primera de muchas cartas que no obtuvieron respuesta. Tu papá seguía consumido por el dolor y a pesar de estar ya con la bisabuela Delfina, él no podía dejar de pensar en Emilia. Las cartas que le escribió a Delfina eran cartas dirigidas a ella. Se puede ver la misma intensidad y la misma pasión, pero había un atisbo de tristeza en ellas. El bisabuelo sabía de alguna manera que aunque lo intentara, sus palabras no eran más hacia Emilia. No supo cómo soltar, y tú seguías siendo criado por la abuela Delfina y la tía Charo. Imagino que el bisabuelo al verte encontraba mucho de Emilia y eso le provocaba el mismo dolor que debió sentir aquel jueves. Josefina M.V. de Díaz Durán. 9ª calle Poniente 18, Guatemala, Guatemala, 28 de septiembre de 1927. Señor licenciado don Jorge Guerra Leal, México DF. Mi muy estimado Jorge, en el mes de julio tuve este gusto habiendo dirigido mi carta a la oficina de usted en esa. Pero como no he tenido contestación, supongo que no la recibirían, pues carecemos en absoluto de su dirección exacta. José le ha escrito a usted 2 veces y siempre le fueron devueltas las cartas por falta de señas correctas. Así es pues que, principio por suplicarle que, en caso llegue esta carta a sus manos, me haga el favor de enviarme su dirección y también cuando se cambie de domicilio, pues es muy penoso no poder tener comunicación y que usted crea que es por falta de nuestro cariño que nos lo escribimos, lo que no es así. Pues siempre tenemos a usted y a mi querido nietecito en la mente y en el corazón. Dios ha de querer que su silencio no sea ocasionado por la mala salud de usted o de alguno de los suyos. Yo siempre hago votos por su conservación y que mi querido Jorgito se encuentre muy bien de salud y cada día más grandote y vivaracho. No he perdido la esperanza aún de volverlo a ver antes de mi partida de este mundo. Quién sabe si lo logre. En estos días me he dedicado a hacerle a mi nietecito un abriguito y sombrerito de lana que deseaba le llegara para el día de su cumpleaños. Pero hasta hoy no he podido encontrar una persona conocida que vaya a esa, pues por correo no es conveniente enviar estos recuerditos por los muchos derechos que cobran en esa. Espero, pues, enviarle el paquetito en cuanto Anita me avise de alguna persona que haga viaje para México. En mi carta anterior, y que seguramente se ha extraviado o está rezagada en las oficinas del correo de esa, le indicaba a usted mi súplica de enviarme en primera oportunidad 2 cuadernos de poesía inéditas de mi marido y que mi pobre Emilia llevó a esa cuando se fue con intención de ver si era posible su publicación. Es muy probable que dichos cuadernos hayan quedado entre sus objetos personales, y yo le habría de agradecer muchísimo a usted me hiciera el favor de enviármelos, bien sea por medio de persona de su confianza o por correo certificado, pues querría tenerlos antes de mi muerte. Para el 2 de octubre entrante, ya dentro de pocos días, he mandado preparar una misa y día de jubileo en el templo de San Francisco, en memoria de mi pobre hija Emilia, quien ese día cumplirá ya 3 años de habernos dejado en este valle de lágrimas. Como coincide la fecha con la fiesta del gran franciscano, el jubileo va a estar muy concurrido y solemne, ocupando además esa misma tarde, en el propio templo, la cátedra sagrada del ilustrísimo obispo de Faceli, doctor José Piñol y Batres, notable orador guatemalteco de quien usted probablemente haya oído hablar y que actualmente pronuncia conferencias sobre moralidad todas las tardes, llenando la iglesia con enorme concurrencia. Ya puede usted imaginar lo triste que pasará ese día, aunque tengo la seguridad de que ella
se encuentra en la patria de los justos y tal vez pronto me reúna con ella y con los demás seres queridos que me han precedido en esta jornada. No lo canso más con mis tristezas y solamente deseo enviar a usted de parte de José y su familia nuestros siempre cariñosos recuerdos y hacerle presente que jamás olvidaremos tantísimas bondades suyas. Además, deseo enviar a mi querido 1000 besos y 1000 caricias, y usted reciba el invariable afecto de esta pobre vieja. Josefina. Mi querido Coquito, muy triste es mi vida por no conocerte. Quisiera estar y estrecharte en mis brazos, pero mi edad ya no me permite ir de viaje. Me resigno a verte por retrato. Dile a tu buen papá que me lo mande lo más pronto posible. Así, mi adorado nietecito, sentiré consuelo en mis tristezas. Espero escribas las palabras y los pensamientos esta torpe abuelita que tanto te quiere y ruega a Dios por tu salud y te haga buen niño. Josefina. El silencio de tus padres hace presente. Hay por ahí un libro de poesía que jamás se publicó y que quizás contenía palabras que te acompañaron en las obras que pintaste. Los humanos estamos hechos de fragmentos, y a veces esos fragmentos vienen de personas que no conocimos. Eso me pasa a mí contigo. No te conocí, pero a ratos encuentro fragmentos que me hacen pensar que tú tienes algo que ver con ellos. El bisabuelo optó por el camino del silencio para intentar ocultar el dolor. Tú ibas creciendo y no sabías que la abuela Delfina no era tu verdadera madre. Imagino el impacto que has de haber sentido cuando se te reveló tu historia que debió de acompañarte desde que naciste. Uno es dueño de ella, y nadie puede ni debería de intentar arrancarla para ocultar el dolor que deja la partida de alguien. Me gustaría saber qué fue lo primero que vino a tu mente cuando te enteraste de la historia. ¿Quisiste escapar? ¿Apareció el enojo? ¿Pudiste tomar un lápiz y vaciar todo en un papel? Imagino que de alguna manera esto sirvió para que pudieras pintar uno de mis cuadros favoritos que mi abuelita tenía en su casa. Es un jarrón con cempasúchiles. Los colores son un tanto fríos, pero el color de las flores resalta. Hace que el cuadro tenga vida y que uno pueda pasar buen rato observándolo, queriéndote encontrar en él, queriendo hacer preguntas que me ayuden a entender más el por qué ser pintor. Investigando, encontré que el tatarabuelo Joaquín Díaz Durán y Durán murió el 24 de marzo de 1911. Mi bisabuela Emilia se quedó sin padre a los 18 años. Imagino que ella atesoró aquel libro de poesía y el tiempo decidió que este también se fuera. La tatarabuela Josefina Mateu y Aricia murió a los 76 años, un 4 de febrero de 1932. Imagino que se fue sin haber recibido un retrato de mi abuelo. Con ella se fue un cariño inmenso hacia un niño que ese año cumpliría 8 años. Tú no supiste que tu abuela había muerto. Solo uno de sus hijos vivió más allá de su muerte, el tío bisabuelo José Constantino Díaz Durán y Mateu, quien murió el 4 de abril de 1959. El ciclo de la vida y la muerte, la tristeza de la abuela por no conocerte, la tristeza del abuelo por desconocer a un hijo que nació de la muerte del ser amado, el júbilo de un niño que fue consentido por la abuela Delfina y la tía Charo, una carta que escribiste a la abuela para notificarle la intención que tenías de dedicarte a la pintura, y hoy, casi 100 años después, yo escribiendo, sintiendo el olor de Josefina y del abuelo Jorge, leyendo tu carta, encontrando palabras que se acomodan con mi sentir y mis pensamientos. Las historias familiares, por más antiguas que parezcan, no dejan de encontrar la manera de hacerse presentes. Mientras tú intentabas abrirte camino en el arte, alguien aparecía para cobrar una deuda. El tiempo fue haciendo de las suyas. Un problema en el corazón apareció. Intentaron hacerte una cirugía que salió mal y el 26 de julio de 1973 tu cuerpo no pudo más. Dejaste este mundo con algunos cuadros sin terminar, como el de mi abuelita donde te faltó pintar su mano. Algunos otros que hemos podido fotografiar y tener así los recuerdos vivos, pero igual que con tu nacimiento, tocó dar a luz a la tristeza. Siguiendo el ejemplo del abuelo Jorge, te fuiste y el silencio se hizo presente. Imagino que fue más difícil. Cuando tú naciste solo eras tú. Acá, mi abuelita tenía 7 hijos que cuidar. Mi mamá, que tenía 21 años, junto con mi tío Jorge, de 20 años, decidieron tomar un papel importante dentro de la familia. Junto con mi abuelita mantuvieron a flote a las 8 personas que dejaste. No supieron hablar de ti, y la tristeza los ha acompañado durante muchos años. Hoy, ya no son 8. Somos muchos más. Me da flojera contar cuántos somos, pero todos tus hijos tuvieron más de un hijo, y los nietos comenzaron a aparecer. Por el momento, hay 8. Quién sabe si en un futuro habrá más. Lo que sí hay es una tatarabuela Josefina que nos sigue rondando y pide a gritos que la tristeza no los consuma, que los retratos sigan apareciendo y que los 7 hermanos puedan encontrar consuelo en sus tristezas. Gracias por hacerme llegar parte de tu historia y parte de la historia del bisabuelo.
No deja de sorprenderme que tuviera la desfachatez de escribir cosas tan obscenas como que quería besar sus pechos y sus piececitos. Esto me sorprende porque nos han pintado que antes todo era más respetuoso, y encuentro con gran alegría y humor que la carne es la carne y el corazón también lo es. El amor rompe barreras y nos muestra tal cual somos, y por más rimbombantes que sean las palabras, estas no pueden ocultar la pasión que un bisabuelo puede sentir por una bisabuela, que dejó una historia que es brillantemente contada por mi madre, en donde la bisabuela Delfina entre sueños recibió a mi abuelo Jorge y supo entonces que el amor toma muchas formas. Espero que mis tíos algún día puedan comprender la historia de su abuelo Jorge y se den cuenta de que hay ciclos que nos corresponde romper. Solo hay uno con el que no podemos competir, que es el ciclo que le da vida a este escrito. De los otros uno puede encontrar la manera de salir y crecer, no quedarse como la bisabuela Josefina acrecentando el monstruo de la tristeza.